Buenos días, un abrazo para todos ustedes que están ahí en cabina y un saludo para quienes nos están escuchando y mirando a través de I99. Qué bueno, doctor. Bueno, vamos a empezar un análisis constitucional, aunque yo no soy abogado, pero la verdad es que empecemos por la primera resolución que da la Corte Constitucional con respecto a la ley pues tributaria, en donde justamente lo que se dice o le dan la razón al Ejecutivo, y más allá de eso creo que por primera vez le dan como de una forma muy no es política la palabra, pero sí bien sustentada, de que la Asamblea quería hacer algo que no estaba dentro de la Constitución. ¿Puede explicarnos usted qué fue lo que pasó en ese efecto? Porque la verdad es que más allá de la resolución, la Asamblea Nacional quiso tirar abajo justamente la ley tributaria y pues no se logró y fue justamente la Corte Constitucional que le dio la razón al Ejecutivo. ¿Puede explicarnos un poquito más o menos del tema constitucional básicamente? Sí, bueno, básicamente el tema se refiere a esta disposición que tiene el artículo 140 de la Constitución, que determina que aquellos proyectos de ley que entran, como coloquialmente se llama, en vigencia por el Ministerio de la Ley, a modo de decretos ley, estos de materia económica, pueden ser derogados, dice la norma, en cualquier momento por parte de la Asamblea Nacional. Entonces la Asamblea, aplicando esta norma, decidió iniciar el trámite y derogó la ley. Todos ya sabemos, pasó el doble debate y claro, como ya se anticipaba, el presidente pues objetó por razones de inconstitucionalidad esta derogatoria, argumentándole a la Corte Constitucional que adicional a esta norma hay la del artículo 135 de la propia Constitución, que establece que solo al presidente de la República le corresponde presentar proyectos de ley que crean, modifican o extinguen impuestos. Y la Corte, como no podía ser de otra manera, es decir, la decisión es plausible, es acertada, le da la razón al presidente y le dice, sí, cierto es decir, el artículo 140 reconoce la facultad de la Asamblea para derogar los decretos ley de urgencia económica, pero eso no exime a la legislatura de tener que respetar la iniciativa privativa que la propia Constitución también le entrega al presidente de la República para que solo a través de esta iniciativa presidencial se puedan derogar leyes que tienen que ver con impuestos. Y básicamente eso es lo que ha señalado la Corte Constitucional. Es plausible, pero sí es llamativo porque en otros casos, donde la Asamblea Nacional en otro periodo parlamentario obró de un modo similar, la Corte sostuvo otro criterio. Esta misma Corte, por si acaso, me refiero a la Ley de Fomento Ambiental. Y curiosamente fue el movimiento hoy oficialista, que en el periodo parlamentario anterior era minoría, que a través de los legisladores Castañer y Villamar, me parece que era, presentaron un proyecto de ley, ustedes recordarán, para derogar el impuesto verde que se creó en esta Ley de Fomento Ambiental. Cuando eso pasó al veto del entonces presidente Lenín Moreno, con justa razón el jefe del Estado en ese momento también le formuló a esta misma Corte una objeción presidencial indicando que se había violado el artículo 135 de la Constitución, y la Corte sostuvo otro criterio, y la Corte dijo que la Asamblea Nacional sí podía haber derogado el decreto ley o la ley tributaria sin necesidad de iniciativa presidencial, porque la Corte estimó que este tema era un elemento accesorio al tema tributario. Y ahora cambia de criterio. Entonces, la incoherencia de nuestros políticos y también de nuestra Corte Constitucional respecto a un tema que hace 2 años se resolvió de distinta manera de la que se ha resuelto ahora. Sin duda alguna, la decisión de ahora yo creo que es la correcta en todo caso, más allá de que creo que a nadie nos gusta que nos estén trepando los impuestos, pero la norma es esa, ¿no? Clarísimo, doctor Quintana. Lo otro que le iba a preguntar es, para hacer una reforma, porque la Constitución del Ecuador es garantista, y la verdad es que todos los derechos están, digamos, consumados en esta Constitución hecha por algunos asambleístas constituyentes, en donde también se ven grandes errores o grandes problemas en el momento de practicarlos. Por ejemplo, jueces que aplican la Constitución de una manera diferente a lo que realmente se tiene que hacer. Es decir, garantizar derechos, pero muchas veces los derechos de las víctimas son menores a los derechos de los victimarios. ¿Cómo usted analiza el tema y cómo cambiar la Constitución en un momento dado en que el Ecuador está en crisis realmente, pero por sus instituciones y por sus prácticas en la parte judicial, donde
no se sigue la pirámide de, a ver si Ramiro me hace de Kelsen, que es respetar justamente la norma constitucional sobre leyes y sobre reglamentos y buscar esta forma de aplicar la ley. Eso no se aplica en el Ecuador y realmente los jueces toman ciertas decisiones que admiran a los ciudadanos porque dejan en libertad a un sicario, dejan en libertad a un corrupto y no hay quien cambie esta situación. ¿Cómo hacerlo desde su punto de vista, doctor Quintana? Bueno, yo hubiese esperado que en este referéndum al que vamos a ir el domingo, el presidente cumpla con el ofrecimiento que hizo me parece que fue noviembre, diciembre de 2021, de proponerle a la ciudadanía una profunda reforma al sistema y a la función judicial. Creo que es evidente la crisis que atraviesa el Poder Judicial acá en Ecuador, básicamente por esta ya acostumbrada hemorragia de las famosas acciones de garantía jurisdiccional, que como usted bien ha señalado, en lugar de servir para proteger al más desposeído, al más vulnerable, que es el ciudadano de a pie, frente a probablemente la desviación en el ejercicio de las autoridades públicas del poder estatal, está sirviendo para lo otro, está sirviendo, por ejemplo, estas medidas cautelares, estas acciones de protección, las acciones de habeas corpus han terminado sirviendo a quienes o han sido condenados por corrupción, por manejar mal la cosa pública, o a quienes cuando se ven al filo de la cornisa deciden presentar en Manglar Alto, en Paján, en La Concordia, una acción de protección o una medida cautelar con la finalidad de permanecer en un puesto público, ¿no es cierto?, de conservar el poder. Para eso han terminado sirviendo las garantías jurisdiccionales. Entonces algo está pasando y sobre eso hay que trabajar. Ahora, órganos responsables. ¿Es en esto responsable el presidente de la República? No, porque el presidente no maneja la función judicial. En lo que sí yo responsabilizo al jefe de Estado es en no haber topado este tema siquiera en esta reforma constitucional que vamos a resolver este próximo domingo. Es decir, sobre función judicial no se habla nada. Parecería que acá todo marcha bien con el Consejo de la Judicatura, todo camina bien con la Corte Nacional, todo va viento en popa con la Corte Constitucional y sus decisiones laxas en muchos casos que han abierto la puerta para que pasen cosas como las que usted está comentando. Porque si hay un juez de Paján, de La Concordia, un juez de Manglar Alto que han concedido en el modo en que hemos visto, y hemos conversado con ustedes algunas veces de esto, concediendo habeas corpus frente a sentencias condenatorias ejecutoriadas, o lo que veíamos hace un par de semanas, medidas cautelares constitucionales para darle la libertad a un condenado por sicariato. Bueno, eso en parte no solo es por la falta de un control disciplinario que lo debe llevar adelante rigurosamente el Consejo de la Judicatura, sino además por decisiones de la propia Corte Constitucional que, insisto, han abierto peligrosísimas puertas para que estos fenómenos de abuso del sistema de justicia constitucional se empiecen a dar. Entonces, sobre eso hay que trabajar, pero ¿cómo trabajar? Si usted tiene un Consejo de la Judicatura al día de hoy que está indebidamente integrado, que está incompleto, que no tiene un presidente definitivo, tiene usted un Consejo de la Judicatura que está integrado por 2 vocales al menos que se han sostenido en el cargo gracias a acciones constitucionales, perdón que se lo diga así, truchas, irregulares. Murillo, pues, recuerde usted, ¿qué pasaba con Murillo? Cuando el ministro de Trabajo de la época, Andrés Isch, determina que tenía impedimento para desempeñar función pública y el Consejo de Participación Ciudadana lo remueve del cargo acatando la disposición del ministro. ¿Qué hizo don Murillo? Conseguirse un juez me parece que era en la provincia del Oro, por ahí en algún cantón, en Babao, no me acuerdo. Y con una medida cautelar presentada un sábado a la medianoche, concedida en 15 minutos, se quedó en el puesto. Lo que pasó con la señora Barreno, la otra vocal de la Judicatura, cuando la fiscal Diana Salazar le dice, oiga, a usted ya se le ha acabado su periodo de licencia administrativa, tiene que volver a la fiscalía o renuncia al cargo para permanecer en el Consejo de la Judicatura. Y la señora, con la finalidad de asegurar su carguito fijo en la fiscalía, pero también conservar la vocalía en el Consejo de Participación Ciudadana, en el Consejo de la Judicatura, se fue a Pastaza y se consiguió un juez por allá, además la señora es de allá,
para que a través de una acción de protección anule la orden de la fiscal general del Estado. Entonces, claro, si usted tiene un Consejo de la Judicatura con esos elementos, ¿cómo nosotros podemos exigir que haya un buen manejo en la Corte Nacional de Justicia, en las Cortes Provinciales, en tribunales distritales, en jueces de primera instancia? Y lo otro, nuestra Corte Constitucional, claro. Insisto, ¿hasta cuándo? Y con esto concluyo, ¿hasta cuándo seguimos con este precedente ridículo de que los jueces constitucionales no cometen prevaricato cuando resuelven garantías jurisdiccionales, fallando contra norma expresa, fallando contra precedente jurisprudencial expreso, atándole de manos a la Fiscalía General del Estado para procesar a estos malos jueces, que ventajosamente, creo, no son todos, porque a mí no me gusta generalizar, pero estos pocos malos elementos resulta que justo les caen los casos, ¿no es cierto? El caso de Leandro Norero, el caso del Hernán Ulloa, el caso de la Sofía Almeida, de la señora Yori, del señor Yunda. Entonces, me parece que ahí hay una especie de mafia. Y curiosamente a estos jueces del Consejo de la Judicatura no los topa. Tuvo que llegar el doctor Román al Consejo de la Judicatura para que Lindao salga como debía salir, destituido del cargo. Entonces, fíjese usted también que hay muchos intereses ahí, ¿no? Doctor, la verdad es que sí, esperemos pues que sean esos correctivos en este país que la verdad necesita justicia. Le vamos a dar paso a Javier Segarra, que tiene más preguntas para usted. Adelante, Javier Segarra. Gracias, Jaime. Buenos días, doctor Quintana. Un gusto tenerlo en la plataforma. La inquietud a veces se puede surgir de los propios ecuatorianos, ojo, y de pronto es el sentir de ellos. ¿Fue lo idóneo crear ese Consejo de la Judicatura o estábamos bien como antes? A mí siempre me pareció que el método de cooptación que nosotros tuvimos más o menos entre los años 96, 97, 98, porque esto fue fruto de unas reformas constitucionales que finalmente se cristalizaron en la constituyente allá en Sangolquí, me parece que no era el método perfecto, pero creo que era un método más adecuado, es decir, que sean los propios jueces los que tengan la posibilidad de cooptarse, de reclutar a los vocales del Consejo de la Judicatura, porque el Consejo de la Judicatura, por si acaso en Ecuador, hay desde las reformas constitucionales del año 92, no es que esto es un invento de la Constitución de Montecristi, ni que solo asomó con la Constitución del 98. Desde las reformas constitucionales del 92 existe un Consejo de la Judicatura, pero este método era mucho más adecuado. Tal manera que usted tenía un órgano dentro de la función judicial que efectivamente, cumpliendo estándares internacionales, vigilaba la actividad de los jueces, pero no dándole todo el poder que ahora tiene un Consejo de la Judicatura, integrado políticamente como está ahora, porque eso sí es responsabilidad de la Constitución de 2008, con su enmienda de abril 2011, donde usted tiene 5 vocales, uno nombrado de una terna enviada por el presidente, otro nombrado de una terna de la Asamblea, otro nombrado de la Fiscalía, otro de la Defensoría Pública y apenas uno que representa a la función judicial enviado por la terna del presidente de la Corte Nacional de Justicia. Y ese uno ahora no está en el Consejo de la Judicatura. Curiosamente, los servidores judiciales o la función judicial no tiene un representante en el pleno. Ahora, en países civilizados, los consejos de la judicatura deben ser órganos netamente administrativos. Es decir, ¿para qué debería estar un consejo de la judicatura? Para darles insumos, papelito higiénico, jabón, para que, como pasa en Guayaquil y pasa también acá en Quito, las unidades judiciales o las salas de audiencias no se inunden cada vez que hay una lluvia, ¿no es cierto? Para que cuando los abogados vamos a una audiencia, por lo menos podamos entrar y lavarnos las manos después de utilizar el baño, para que cuando uno presenta una demanda, el secretario o el ayudante judicial no le digan a uno, vea, ¿sabe qué? Pero para que yo le ayude a citar, tráigame unas 3 resmitas de papel bond, porque el consejo no me da papel, porque no tengo tinta, porque no tengo tóner, porque no tengo copiadora. Entonces, a ver, si usted tiene un consejo de la judicatura que no ha logrado hacer eso, porque está más preocupado de ver si agrada o no al poder político, de momento. Bueno, lo otro que es importante, que es la potestad disciplinaria, tampoco se va a ejercer con corrección. Yo creo que perdimos en esta ocasión una oportunidad valiosa de reformar la estructura del Consejo de la Judicatura, de quitarle ciertas facultades. Claro, alguien me dirá, bueno, pero con la pregunta 2 se le está quitando la facultad sobre la Fiscalía. Sí, pero es una autonomía a medias, tibia, como ya nos acostumbra el gobierno a cosas tibias,
que se resume solamente en lo administrativo, pero en lo financiero, en lo económico, la Fiscalía seguirá teniendo que arrodillarse ante el Consejo de la Judicatura para que le asignen partidas presupuestarias para nombrar los 602 fiscales que se dice que tenemos como déficit. Entonces, algo marcha mal en el Consejo de la Judicatura, pero me parece que al presidente Lasso, pues, la cuestión le resulta cómoda. Yo creo que es excesivo el poder que tiene ahora y creo que deberíamos retomar el método de cooptación, que creo que en Ecuador funcionó bastante bien hasta más o menos entrado el año 2004-2005, en que otra vez chao. Sí, definitivamente, doctor Quintana. Y lo otro frente a esto, no solamente en el Consejo de la Judicatura, no solamente en la función judicial, sino en otras entidades de control en la que de alguna u otra manera no tenemos la cabeza principal de esas entidades. Esta desinstitucionalización en la que vive el país es tremenda, doctor Quintana, porque entonces no logramos compaginar, articular lo que se tiene que hacer frente a las entidades públicas o a las entidades de control ante la función judicial, porque la policía, por ejemplo, hace su trabajo y la justicia hace lo otro. Y así podemos seguir, doctor Quintana. Sí, naturalmente, y lamentablemente Ecuador se ha acostumbrado a tener instituciones en manos de prorrogados, de subrogantes, de encargados, y yo quisiera pensar que eso con la consulta popular de este domingo va a cambiar, pero lamentablemente no va a ser así, o al menos no va a ser así inmediatamente, y le voy a explicar por qué. El día domingo nosotros vamos a resolver, por ejemplo, sobre si le vamos a retirar o no al Consejo de Participación Ciudadana esta joya de la corona que es la nominación de autoridades de control, ¿no es cierto? El Consejo de Participación Ciudadana es este órgano tan, yo le diría inútil, ajeno al sistema institucional, pero que tiene una potestad importante y ahí radica su importancia también como institución. Nombrar, ponerle al contralor, al fiscal, al procurador, superintendentes, CNE, TCE, Consejo de la Judicatura, Defensor Público, Defensor del Pueblo, entre otras autoridades, más de 70 autoridades que designa el Consejo de Participación Ciudadana. El día domingo vamos a decidir si la conserva o si le vamos a devolver esta potestad a la Asamblea Nacional. Entonces uno dice, sí, bueno, la intención es plausible porque por lo menos nos estamos sincerando y estamos reconociendo que como en el resto de países de la región, estas designaciones de altas autoridades son designaciones que tienen un regambre político y que por lo tanto tienen que estar en manos de los políticos. El problema es la letra colorada que está detrás de esta pregunta. Y es lo que a mí, por ejemplo, particularmente me ha hecho hasta el día de hoy dudar sobre cómo voy a votar respecto de esa pregunta el día domingo, porque ahí viene lo que usted señala. Uno quisiera que las instituciones en el Estado caminen conforme los cánones y los periodos, plazos y regulaciones que se establecen en la Constitución. Pero con la pregunta, si es aprobada, creo que es la pregunta 5 o 6, no me acuerdo, entra a regir un régimen de transición. Hay una disposición transitoria en el anexo a esta pregunta que determina que el presidente va a tener 180 días para elaborar los proyectos de ley que evidentemente se acomoden al nuevo sistema constitucional de designación de autoridades, y a partir de esos 180 días, me imagino que el presidente se tomará los 180 días, es decir, no es que lo va a hacer en 10 días para agilitar el tema, se tomará porque así nos gusta acá todo sobre la hora al último momento, y luego de esos 180 días la Asamblea tendría 365 días más para tramitar esos proyectos de ley, que serán un montón. Ley de la Procuraduría, ley de la Contraloría, ley del Consejo de Participación Ciudadana, bueno, un sinnúmero de leyes de las que se me vinieron a la mente ahorita son solo 3 o 4, pero son más, son un montón, ¿cierto? Entonces estamos hablando de que ahí corre un periodo de año y medio hasta que se reformen las leyes en que las autoridades que ahora están en funciones y que en muchos casos ya debieron ser reemplazadas, en otros casos debieron órganos colegiados modificarse o cambiarse parcialmente, renovarse parcialmente, en otros casos que debieron ser nombradas hace años, se van a prorrogar en funciones. ¿Ah? Entonces, le pongo un ejemplo. Defensor Público, el señor Torres, me parece que está encargado de la institución, si la memoria no me falla, desde el año 2019. Debía haber sido reemplazado ya. 4 años han pasado con este Consejo de Participación Ciudadana en que no se le dio la gana de nombrar defensor público. ¿Qué nos vamos a quedar? ¿Año y medio más con un encargado que ya está encargado años? Defensor del pueblo.
vacante desde 2021, más de un año, otro año y medio más. Presidente del Consejo de la Judicatura, porque hasta donde yo entiendo, la presidencia del señor Román debería ser temporal, como debía ser la de Murillo, pero con la aprobación de esta pregunta, la presidencia de Román ya no sería tan temporal, pues ya sería básicamente una presidencia que terminaría el periodo constitucional de 6 años para el cual fue designado el Pleno del Consejo de la Judicatura. Contralor, que debió haber sido nombrado desde 2017, incluso antes de que entre en funciones del Consejo de Participación Ciudadana transitorio. Y no se lo ha nombrado, estamos 6 años sin Contralor, 6 años. Y que nos vamos a quedar con un río frío, que el nombramiento fue hecho a puño y letra del ex Contralor Polit en la cárcel 4 acá al norte de Quito, con una sumilla así nomás, es decir, un nombramiento irregular, poniendo en riesgo la validez de los exámenes especiales y del control gubernamental que se está haciendo al día de hoy, con firma y con órdenes de trabajo de un contralor cuyo nombramiento es de dudosa legalidad. A eso queremos ir, o sea, quedarnos año y medio más con un contralor en esas condiciones. ¿Ya? Y lo otro, los procesos que actualmente están en marcha se suspenden, quedan declarados desiertos con la aprobación de esta pregunta, y aquellas autoridades cuyos periodos constitucionales venzan en este año y medio que vendría, si es que la pregunta se aprueba, también se quedan prorrogadas. Entonces, la doctora Salazar, cuyo periodo me parece que vence el siguiente año, se quedaría nomás año y medio más. Los miembros del Consejo de la Judicatura, que ya tendrían que ser reemplazados, lo propio. Nos vamos a quedar con Tribunal Contencioso Electoral y Consejo Nacional Electoral, que están ya prorrogados en funciones desde octubre de 2021. Bueno, entonces, hay que reflexionar bien sobre si la pregunta 5 realmente va a resolver el problema o la crisis institucional que estamos atravesando en Ecuador, y me parece que al menos en lo inmediato eso no va a pasar. Y entramos en el periodo de los encargos, las subrogaciones, las prórrogas, y por esa razón yo creo que en este tema hay que reflexionar, más allá de que yo coincido particularmente que el Consejo de Participación Ciudadana es un órgano inútil, pero es un órgano que está condenado a desaparecer en algún momento, que le ha quedado debiendo este Consejo último al país un montón, pero que además no encuentro yo esa sindéresis, ¿no? Entre quitarle la facultad a este órgano cuestionado y entregársela a otro órgano que también está cuestionado y al que el presidente de la República también le quiere reducir el tamaño de integrantes en otra de las preguntas. Entonces, bueno, por favor, pero bueno, todo el mundo aplaude a las 2 asesoras presidenciales que le han hecho al presidente proponer esto. Bueno, cosas del gobierno, ¿no? Pero ¿y entonces qué hace el ecuatoriano común y corriente? Usted, porque es un entendido en derecho y por ahí uno que otro criterio uno va aprendiendo, pero el ecuatoriano común y corriente, mi querido doctor Quintana, ¿qué hace entonces frente a esta pregunta 6? Porque lo otro, si decimos no, la gente dice no, gana el no en su mayoría. Bueno, entonces vamos a seguir teniendo un organismo como el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social manejado políticamente. A ver, se lo voy a decir, don Javier. El presidente Lasso a nosotros nos ofreció, y digo nosotros porque yo penosamente voté por él, ¿ah? Nos ofreció desaparecer el órgano. Esa fue una oferta de campaña y no la ha cumplido. Entonces, claro, cuando llega al cargo, yo siempre he dicho, el presidente Lasso era como el don Armando de Betty la Fea, ¿no es cierto? Cuando él no era presidente, veía al Consejo de Participación Ciudadana súper feo. ¿Ah? A partir del 24 de mayo de 2021, en que le colocaron la banda, esa banda era como cuando a don Armando en la telenovela le daban un trago que ellos le decían el embellecedor. Perdón que se lo diga, pero he visto Betty la Fea creo que 50 veces en mi vida. Y claro, a don Armando le daban el embellecedor y el tipo empezaba a ver a Betty la Fea bonita, pues no, atractiva. Eso le pasó al presidente Lasso con el Consejo de Participación Ciudadana. Claro, ante su poca llegada con la Asamblea Nacional, vio que era más atractivo, ya como presidente, manejar a 4 de los 7 miembros del Consejo y a través de eso, pues, intervenir en los procesos de designación. Vea que esto suena muy familiar, ¿no? Muy a lo Correa, muy a lo Rafael Correa. Y ya, entonces el tema ya no ha sido desaparecer al Consejo. Ya no le gustó, porque además como la Corte ha dicho que esto es por la vía de la reforma parcial y al hombre le da ansiedad o miedo ir a la Asamblea y decirle, vea, tramíteme la propuesta de reforma parcial. Bueno,
no desaparecemos al órgano. Otra promesa incumplida. Es decir, ya no solo es el tema de que no nos iba a subir impuestos y nos subió, sino que ahora es que ya no desapareció el Consejo, sino que lo mantiene y nos dice que le vamos a quitar la facultad nominadora. Y el problema viene después, porque esta Asamblea Nacional y la que viene, cuya integración no sabemos cómo va a estar, pero seguramente tendrá una tónica muy parecida a la actual, no va a tener pues el presidente Lasso, digamos que fuese reelecto en 2025, digamos. Con una asamblea como la actual, ¿cuál va a ser el nivel de incidencia de él en la designación de autoridades de control? Pero pongámonos en un escenario que también es posible, que el correísmo regrese, porque gracias al presidente Lasso, esa carretera de 10.000 carriles está bien pavimentada y con concreto. ¿Ah? Entonces, si el correísmo regresa, seguramente va a tener la primera mayoría en la Asamblea Nacional, como ya ha pasado en los últimos periodos legislativos. ¿Quién va a poner contralor? ¿Quién va a poner fiscal? ¿Quién va a poner Consejo de la Judicatura? ¿Es el gobierno del presidente Lasso o es el gobierno del que viene? ¿Y quiénes vamos a estar fregados de nuevo, don Javier? Los ciudadanos. Los ciudadanos. Entonces, eso es lo que el ciudadano debe reflexionar respecto a esta pregunta, porque la calentura no está en la sábana, está chévere, sí. A mí también me agrada que la potestad nominadora vuelva a la Asamblea Nacional, pero eso debió haberse hecho inmediatamente, pues no un año y medio después, pues, para que mi pana el Río Frío me deje acomodando las cosas en la Contraloría, para que mi amiga de la Fiscalía, para que mi pana el Murillo, que ya ventajosamente ya no está frente al Consejo de la Judicatura, me controle ahí la toma de ciertas decisiones. Cálculos políticos, porque lamentablemente aquí a nuestros políticos lo que menos les importa son las instituciones, lo que menos les importa es la regularidad, es el ordenamiento jurídico, están calculando, pero incluso en eso, yo creo que el presidente Lasso, sin que yo sea un gran analista político, ni mucho menos, me parece que incluso en el cálculo político el presidente Lasso se está equivocando del medio a la mitad. Bueno, cosas del presidente. Él sabrá de quiénes se hace rodear. Doctor Quintana, quiero agradecerle de mi parte. Ahí en el panel continúan con la entrevista. Gracias, Javier. La verdad es que queremos agradecerle también al doctor Quintana por sus apreciaciones y sobre todo los conceptos claros del tema. Lo único que quería preguntarle, si me permite un ratito, Eduardo, es que había una propuesta por parte de uno de los integrantes de esta mesa en que el cambio de la Constitución debía hacerse de la forma más sencilla, mandar una consulta y poner la Constitución del 98 y que reemplace a la del 2008. ¿Se puede hacer eso o no? No, con el procedimiento de reforma constitucional actual eso es muy complicado, es bien complejo. Para eso se requiere una asamblea constituyente y el camino de las constituyentes, y no vaya a ver lo que ha pasado en Chile, por ejemplo, tampoco es que es soplar y hacer botellas. Y cuidado con los que andan promoviendo el absoluto retorno a la Constitución del 98. Por ejemplo, con la Constitución del 98, el señor Correa, ¿podría volver a ser candidato presidencial? Sí, por si acaso. Entonces, pensemos bien lo que estamos proponiendo. Es decir, yo creo que la Constitución de 2008 es una Constitución que tiene muchos errores, muchas fallas, pero creo que trabajándola, reformándola profundamente, podríamos lograr mejores resultados. Pero poner en una pregunta de consulta popular si usted está de acuerdo con retornar o no a la Constitución del 98 era una pregunta que además no hubiese pasado ni siquiera el tamizaje de la Corte Constitucional. Clarísimo. Jurídicamente imposible. Muy amable, y esperamos verlo prontamente nuevamente por acá. Muchas gracias. Seguro que sí. Un abrazo para ustedes. Buenos días. A usted. Con esto nos vamos a un corte comercial. Regresamos enseguida. Ya regresamos enseguida.